Bienvenidos a otra clase. Tenemos hoy un tema muy importante y muy un poco difícil de enseñar y quizás de entender, pero estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe en este momento, que nos guíe en toda su verdad para poder entender lo que Él nos ha llevado a ver hoy en las Escrituras y para oír hoy de Él a través de las Escrituras la verdad de este tema importante. Y les voy a decir cuál es el tema. ¿Por qué fue la cruz de Jesucristo? ¿Y cuál fue la victoria que se ganó ahí en la cruz? Ese es un tema, como le digo, fuerte, un tema que es lo que es la fundación. De ahí sale lo que es la fe cristiana, de lo que hizo Cristo en la cruz. Y para entender lo que hizo Cristo en la cruz, tenemos que primero ir a dónde llegó el pecado, porque sabemos, como tenemos aquí en la representación de la cruz, tenemos que este manto que vemos aquí significa los pecados de la humanidad, que Dios se lo pone a Jesús y Él los lleva a la cruz. Pero para entender por qué Cristo llevó nuestros pecados, tenemos que primero entender cómo la semilla de pecado entra a la humanidad. Esa semilla de pecado, por qué entra y cómo entra. Pero vamos a concentrarnos en esta parte primero de la pizarra. Y quiero que ustedes vean que este hombrecito representa a Adán, porque era el quien recibió la semilla de pecado. Pero en sí es toda la humanidad. Porque una vez que Él pecó, todos pecamos. Así que este no solamente es Adán, es toda la raza humana. Así que en eso vamos a concentrarnos hoy y los animos a que estén en la clase completa, porque tiene un final muy lindo. Es un final muy lindo que Dios nos da en sus escrituras sobre cómo toda esta historia termina en victoria, en esa victoria que Cristo ganó para nosotros. Pero bueno, como les dije, vamos primero a ir al jardín del Edén, donde esta semilla de pecado entra en la raza humana. ¿Y cómo entró? Yo sé que esta es una historia que la cuentan en muchas maneras, la historia de Adán y Eva, de la serpiente, pero vamos a penetrar un poco más profundo en qué pasó en ese momento que separa a la raza humana de Dios y nos vuelve pecadores, nos vuelve condenados a una condenación eterna. Y esto es importante porque comenzó ahí, comenzó en el jardín del Edén. Yo voy a un momento, vamos a ver cómo comienza la creación humana, cómo Dios crea al primer hombre y la mujer. Dice aquí, vamos al versículo 1, al capítulo 1, el versículo 26 de Génesis, donde vemos cómo es la primera naturaleza de Adán, que iba a ser una naturaleza espiritual, porque los seres humanos tenemos doble naturaleza, y ya esa lección la dimos en otra clase y espero también la puedan ver. Hay dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Cuando recibimos la naturaleza espiritual, mírenlo aquí, dice: entonces dijo Dios. Ya Dios había terminado toda su creación, todo lo que es natural, material. Había hecho también los árboles, todo lo que era de la naturaleza, y también creó a los animales. Y entonces llega a la parte de la creación del hombre. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
así que el punto que vamos a ver, no seguimos porque nomás que quiero que ustedes vean esto que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él no dijo eso con respecto a ningún otro animal. Él solo lo dijo, Dios solo dijo eso con referencia al hombre, que iba a ser como la semejanza de Dios y en nuestra imagen. ¿Qué es Dios? Cristo dice que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, entonces si somos hechos a su imagen, a su semejanza, pues también tenemos una naturaleza espiritual semejante a Dios. Pero Él continúa porque el hombre iba a vivir en la tierra y para vivir en la tierra tenemos que tener ciertas condiciones físicas para poder vivir aquí. Y entonces Él crea al hombre lo que va a ser el exterior, lo que es la carne, y adentro tenemos nuestro espíritu. Esa naturaleza física, natural de carne, Él también la hace, y la hace de una manera especial. Vamos a Génesis 2:7. Dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la vida, de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así que ya le da el aliento de vida, que respirar, poder vivir en este ambiente, poder respirar en la atmósfera, en el aire, poder caminar, trabajar, tocar, ver, tener todos los sentidos y todo. Así que eso Dios crea al hombre con todos los sentidos, con toda la forma que es su forma carnal, con una mente carnal que controla a ese cuerpo y le da un espíritu que estaba dentro de él. Pero vamos ahora a hablar de esas dos naturalezas un minuto para poder entender la semilla de pecado y cómo hay separación de Dios. Dios le dice a Adán, le da un mandamiento. Vamos a ver, dice aquí en el 2:15. Tomó pues Jehová a Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Así que él preparó un jardín muy lindo, un huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó, aquí viene, así que le dio un oficio, un trabajo. Él se iba a ocupar del jardín, de mantenerlo, de los animales, de todo. Así que Adán tenía una tarea que cumplir, pero también le dio un mandamiento. Un solo mandamiento le da Dios a Adán. Y mira aquí cómo se lo da. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a ver en este momento lo que el Espíritu Santo nos lleva a entender de lo que le está hablando Dios a Adán. Adán tenía una naturaleza física que necesitaba ser sustentada con cosas físicas, y él les da de todos los árboles que había en el huerto. Dios le dice, puedes comer para que sustentar tu vida física. Pero entonces Dios también le dice, hay un árbol solo que no puedes comer de él. El día que tú comas de él en rebelión contra el mandamiento de Dios, vas a morir. Así que ya eso lo sabía Adán, él se lo dijo a Eva, porque Eva después se lo repite a la serpiente. Así que ellos tenían ese entendimiento, de ese árbol no vamos a comer. Pero los voy a llevar al punto que también quiero llevarlo. Recuerden que ellos tenían una naturaleza espiritual, que ya vimos que era semejanza de Dios. Esa naturaleza espiritual necesitaba ser también, igual que la física, sustentada con vida. Y en cómo se sustentaban ellos de vida, de esa vida espiritual, para tener esa vida espiritual constantemente. Miren aquí, dice, vamos a ver lo que dice Cristo. Dice Cristo aquí en Juan 5:26.
Jesús declara que Dios es el que da la vida espiritual. Y mira cómo lo declara. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Esa vida de la que está hablando Cristo, de que el Padre tiene vida en Él mismo, es esa vida espiritual, esa vida eterna, esa vida espiritual que tenemos cuando estamos en Dios. Y Dios es el que nos da esa vida eterna, esa vida espiritual que para que no estemos muertos. Cristo dice, Dios tiene vida en sí. Pero entonces, ¿cuál es la relación de Adán con esa vida de Dios? Con esa vida que estaba en Dios. Adán estaba en Dios. Adán y Eva estaban en Dios, en esa vida espiritual, porque Dios era el dador de esa vida espiritual. No había nada más en ese lugar que tenía que ver con vida espiritual. La vida espiritual solo viene de estar en Dios. Esto es algo que tenemos que ponernos muy claro en la mente. La vida espiritual no podía venir de nada físico. La vida espiritual venía de estar en Dios. Ellos estaban en Dios y su vida espiritual dependía de estar en Dios. Pero bueno, vamos ahora, ya saben cómo era la regla: no toques el árbol de la ciencia del bien y del mal o morirás. No sé si ellos entendieron en ese momento qué quería decir morirse. Ellos no habían visto a nadie muerto. Vamos ahora al capítulo 3 y le voy a hacer un resumen del capítulo 3 porque es un capítulo bastante largo. Aparece el diablo y dentro de la serpiente, y le empieza a hablar a Eva y la tienta con mentiras y engaños y decepciones. Les va diciendo, ustedes pueden leer ahí en ese capítulo 3 cuál es la conversación entre la serpiente, que es el diablo, y Eva, y cómo él la convence, porque una de las cosas que Satanás tiene es una fuerza de convencimiento, una fuerza de decepción muy grande, y él la convence a ella de lo que él le está diciendo, y lo que él le dice es que sí, coma de ese árbol que Dios no quería, porque cuando ella comiera de ese árbol, y también Adán, ellos iban a ser como Dios, y eso ella la tentó y la venció. Y ella come del árbol prohibido y se lo da a Adán. En el momento que ellos comen en rebelión esa fruta, algo pasa, pero antes de pasar algo, ellos reciben algo también. Fíjense lo que ellos reciben. La semilla de pecado que estaba dentro de Satanás, del diablo, de Lucifer, que fue nacida cuando él estaba en el cielo, en el trono de Dios. Esa semilla de pecado y rebelión sale y nace en el ser de Lucifer, y por eso es que él es expulsado del cielo y él termina en la tierra con todos sus ángeles rebeldes. Él aparece en el jardín también con esa semilla, todavía él tiene la semilla. Cuando él habla a Adán y después a Eva, y después Adán también se convence, él pasa esa semilla que él tenía, se la da a ellos. La semilla de pecado pasa de Lucifer y se lo dan a Adán. ¿Y cómo sabemos esto? Esto lo dice Pablo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es un punto muy importante que Pablo nos lleva a entender. Este es un punto, esto es la base de por qué Cristo tiene que venir a morir a la cruz. Señores, en el momento que Adán y Eva se rebelan contra Dios,
fue porque esa semilla de pecado ellos la habían recibido en su carne. Ellos habían recibido esa semilla de pecado que los lleva a rebelarse contra Dios. Pero esa semilla de pecado es dada por Satanás, por el diablo a la raza humana, a Adán. Y dice Pablo que por un hombre, Adán, dice, el pecado entró en el mundo. Ese pecado no estaba en el mundo, ese pecado lo tenía Satanás. Y cuando Adán y Eva reciben esa semilla de pecado, esa semilla de pecado entra a la raza humana. Porque entonces ya toda la raza humana se contamina. A pesar de que fue solo Adán y Eva los que tomaron esa semilla de pecado y los que se rebelaron, dice Pablo que después eso se contaminó para toda la raza humana. Todos pecamos junto con Adán y Eva. Así fue. Así fue. Y les voy a leer más de lo que dice Pablo. Dice, por tanto, como el pecado, déjeme ir a otro. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hubo uno solamente que violó el mandamiento, pero toda la raza humana fue condenada por él. Todos. Dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, así que el momento que él toma esto, les voy a explicar en este momento cómo viene la muerte. Pero déjenme terminar con el último. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, la raza humana. Fuimos constituidos pecadores por su rebelión. Pero, ¿cómo entró la muerte? ¿Cómo entró la muerte a la raza humana? Ya sabe cómo entró el pecado, pero ¿cómo entró la muerte espiritual a todo el resto de nosotros? Fíjense, recuerden que Adán y Eva estaban en Dios, y a través de Dios ellos tenían ese sustentamiento de su vida espiritual. Vivían en Dios, la vida espiritual de ellos en Dios. Cuando viene ese pecado, esa semilla de pecado, ellos lo reciben, esa semilla viene y entre ellos y Dios. Ya esto yo lo expliqué en otra clase y quiero volver a dar este punto. Esa semilla de pecado que se la da Satanás a Adán y a Eva, viene a estar entre ellos y Dios, porque en Dios no puede haber pecado. Y eso los separa a ellos de Dios. Ese pecado que ellos recibieron los separa a ellos de Dios. En el momento que ellos se separan, esa vida espiritual que dependía de estar en Dios muere. Ya ellos mueren espiritualmente. Y dice Pablo, y a través de esa desobediencia de ellos, entra la muerte. Así que entró primero la semilla de pecado, ellos la reciben, ellos se rebelan contra Dios. Viene la separación espiritual de Dios, y al momento de venir la separación viene la muerte espiritual, y eso es pasada para el resto de la humanidad, como Pablo nos está diciendo aquí. Ya todos hemos pecado, todos recibimos esa muerte, todos ya estamos contaminados con esa semilla de pecado, con esa rebeldía y con esa muerte que fue el resultado de lo que pasó en el jardín. Pero bueno, ya entienden lo que es la muerte espiritual. Ahora vamos a ir a lo que es la cruz de Cristo. En ese tiempo, después que vino la ley con Moisés en lo que es Israel, ellos para poder cubrir los pecados, ellos mataban a animales, y esos animales, la sangre cubría, representando que cubría a los pecados, y los hombres se podían acercar a Dios. Pero entonces, para ya quitar el pecado en medio, quitarle a Satanás, que tenía a la humanidad presa en el pecado. Esto es muy importante que se entienda. Desde el momento ese, ya Satanás tiene un poder para mantener a la humanidad en pecado, sin poderse soltar de ese pecado, sin poderse limpiar de ese pecado, sin un salvador, sin nadie que lo pueda volver a traer a Dios.
los humanos no nos podemos quitar el pecado. Eso es el pecado espiritual, es Cristo el único que nos puede quitar. Así que la humanidad estaba presa en pecado, sin poderse soltar de Satanás. Y Satanás lo tenía ahí en cautiverio a la raza humana. ¿Y qué pasa? Que entonces Dios, algo muy lindo que nos dice Pedro aquí, me dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Como ya le dije, en la ley se usaban animales para que la sangre de esos animales cubriera el pecado, pero ya Dios va a quitar eso también y nos va a mandar un sacrificio para una vez y para siempre. Vas a mandarnos a su Hijo, y esta es la razón de por qué Él viene en la cruz. Él va a mandarnos a su Hijo a morir en la cruz por los pecados. Este manto que yo he puesto aquí sobre la cruz representa nuestro pecado, que Dios le pone a Cristo sobre él. Y Él muere por los pecados, así que son pecados de la humanidad. Ese pecado que entró en el mundo por Adán y Eva, y que el hombre no podía quitarse. Además, Él no podía utilizar ningún otro hombre para sacrificarlo por la humanidad, porque todos los hombres estaban contaminados del pecado que se recibió en el jardín. Así que no había ninguno que fuera limpio de pecado. Así que Dios tuvo que mandar a su Hijo en forma de hombre, en forma de la carne de hombre, porque Dios va a condenar en la carne de Cristo. Él condena el pecado. Él condena ese pecado que entró a la humanidad, se clava en la cruz y Cristo lo recibe. Vamos a ver quién nos habla de eso. Isaías es el que nos habla de eso. Y él nos habla en Isaías 53, que es un capítulo, que es cómo es el Mesías sufrido. Porque Israel estaba esperando el Mesías, que el conquistador, el Mesías rey. Pero Dios dijo, primero hay que ocuparse del pecado que hay en el hombre antes de poder venir. Y Cristo tuvo que venir primero para resolver el problema de pecado. Por eso fue la cruz. Cristo tenía que en la cruz morir por los pecados de la humanidad antes que Él regrese, porque ya Él va a regresar. Entonces iba a regresar como el Rey eterno, conquistando y acabando con Satanás y todo su reino de tinieblas. Pero vamos a Isaías 53, nos dice aquí, el capítulo entero es muy bello, es como el Mesías sufrido viene a morir por el pecado de la humanidad. Pero nada más que les voy a leer 3 versículos, dice aquí, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, toda rebelión de la raza humana, molido por nuestro pecado. Ese pecado que recibimos se lo dieron a Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, porque todos nosotros estábamos en Adán, como ya nos explica Pablo. Y dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo muere como recibe en Él el pecado de la humanidad, y como hijo obediente, Él no se rebela contra esa misión que le dio el Padre. Y esa es por qué Cristo tiene que morir en la cruz, para llevar ese pecado que la humanidad, la deuda del pecado que la humanidad recibió
en el jardín y había sido llevada a través de los siglos y los miles de años, Cristo viene en forma de hombre, el Hijo de Dios en forma de hombre, para que Dios condene en la carne de Cristo. Por eso tenía que venir como hombre, porque es en la carne donde reciben Adán y Eva el pecado. Y Cristo, como en forma de hombre, en su carne, Dios juzga el pecado y lo condena a él. ¿Quién habla de eso? Dice aquí. Dice aquí Pablo. Pablo nos habla de eso, porque dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envía su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, es decir, que Él viene a causa del pecado, Él viene a poner su carne por el pecado. Condenó el pecado en la carne. Déjame leer otra vez, vamos a ver, eso es en Romanos 8. Vamos a Romanos, porque yo leí aquí en lo que yo tenía. Yo quiero ir a Romanos 8 para que ustedes entiendan bien. Eso lo que está hablando aquí Pablo, dice 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne de Cristo. Esos clavos y esa corona y esos látigos que recibió fue por nuestro pecado. Y su sangre es la única que nos puede lavar de pecado. Esa es la obra de la cruz. Cristo recibió en él uno que no tenía pecado, puro, limpio, o una oveja que no tenía ni mancha, ni pecado, nada, ni nada. Él recibe como hijo obediente. Dios lo carga con la pecado de la humanidad que lo recibimos en el jardín, y Él se lo pone a su Hijo, y su Hijo obediente recibe el pecado. Y entonces Dios viene y el pecado que tiene su Hijo, Dios lo juzga y lo condena, y el asunto del pecado queda resuelto. Ya Satanás no puede tener más preso. El pecado ya ha sido clavado en la cruz. Ya Cristo cumplió, pagó la deuda de pecado que tenía el hombre, que recibimos de la semilla de Satanás, que se recibió en el jardín, en un hombre, Adán, pero todos se murieron junto con Adán, todos pecaron junto con Adán, y tuvo que ser Cristo hombre, poniendo su carne para que el Padre, en la carne de su Hijo, juzgara el pecado que salió aquí y lo acabara. Esa fue la victoria de la cruz. Como Dios vence, como su Hijo vence al pecado, y ya Satanás se encuentra sin poder tener a la gente presas más. Ya tenemos una forma de volver a recibir esa vida que habíamos perdido. Dios le da ahora a la humanidad, a través de Cristo, la posibilidad de reconciliarse con Él. Y este es el nuevo hombre. Mira aquí, la nueva criatura. Dice que en Cristo somos perdonados nuestros pecados cuando venimos a Él en arrepentimiento y pidiéndole perdón y pidiéndole que nos perdone. Él nos perdona, porque ya Cristo tiene esa autoridad para perdonar. Y entonces, con su sangre preciosa que Él dio en la cruz, somos lavados de todo nuestro pecado, somos lavados y limpios de pecado. Y entonces existe una cosa muy linda, la palabra que viene allá a encajar en todo esto. Dice que Él nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado. ¿Reconciliado con quién? Con el Padre, con Dios. Cristo nos vino a reconciliar y ya tenemos vida eterna en Él cuando somos
cuando estamos otra vez, Cristo nos trae y nos pone en Dios. En Dios. ¿Y quién habla de eso? Pablo nos habla de eso también. Y Pablo nos habla de eso en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios a 5, donde nos habla de la reconciliación. ¿Qué reconciliación tuvimos? ¿Qué reconciliación tuvimos? Miren aquí dice. De modo que si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, porque hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos recibido su Espíritu que nos ha dado vida eterna, ese Espíritu que nos viene a dar, a nacer de nuevo. Entonces dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya este hombre es un hombre nuevo. Es una nueva criatura en Cristo. Y todo eso se logró en la cruz. Ya Satanás no nos puede tener más preso en su reino de tinieblas. Ya hemos sido perdonados, ya hemos sido lavados, ya hemos sido liberados. Y ya estamos en el reino de Cristo. Y entonces dice aquí Pablo, dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Fíjense, dice que Dios quería reconciliar a la raza humana con Él. Y la única manera que podemos ser reconciliados es a través de su Hijo Jesús. En la cruz somos reconciliados en Dios. En Dios. Porque Dios... la raza humana comenzó en Dios y hubo la separación y vino la muerte espiritual. Por eso Él manda a su Hijo para condenar el pecado en la carne. Y entonces, ¿cómo reconciliarnos con Él? Volvemos a estar en Él. Volvemos a tener vida eterna en Él, en Dios. Porque dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice, ¿dónde estaba Dios? Dice, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él quería que la raza humana volviera a Él, a reconciliarse con Él, para que estuviera en Él, con vida eterna. Y por lo tanto, no es la humanidad entera, es solo aquellos que vienen a Dios a través de Cristo, a través de su sangre, porque es la sangre de Cristo que nos lava el pecado. Y por eso es que necesitamos ser perdonados, lavados del pecado, y entonces somos reconciliados. Y en Dios tenemos vida eterna en Él, y volvemos a comenzar lo que empezamos en el jardín. Y ya todo eso lo logró Cristo en la cruz. Y esa es la victoria de la cruz. Gracias.